vamos a darle la bienvenida nuevamente a Jairo Merchán. Muchas gracias por esperarnos en el set, secretario nacional de Planificación. Y bueno, pues bienvenido. La primera pregunta que le vamos a hacer es, ¿cómo ha sido este traspaso de la anterior Secretaría de Planificación a esta nueva? ¿Cómo ha sido el proceso de transición? ¿Qué temas han quedado pendientes? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Santiago. Buenos días a todos los televidentes, todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Bueno, quiero comentarles que hemos recibido un país que luego de revisar la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno que terminó el 24 de mayo, nos encontramos con la novedad de que el 70% de las metas de dicho plan no fueron cumplidas, lo cual nos deja mucho trabajo por hacer al nuevo gobierno, el gobierno del encuentro liderado por el señor presidente Guillermo Lasso, y es el desafío que estamos enfrentando en este momento al construir el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Cuéntenos, dentro de esta información que ustedes recibieron, como usted nos había dicho, encontraron casi más de la mitad de hechos de planificación que no se cumplieron. ¿Cuáles son estos principales hitos que quedaron pendientes en el tema de planificación para el Ecuador? Digamos usted, salud, empleo, ¿cuáles fueron esos hitos? Bueno, los más significativos son la creación de empleo. El empleo de calidad se vio disminuido drásticamente, alrededor de 10 puntos en el empleo de calidad se perdieron en los últimos 4 años. Otro indicador alarmante y que es prioridad para el señor presidente es el nivel de desnutrición crónica de los menores de edad, que pasó del 23 al 27%, y es algo a lo cual se le va a dar énfasis en este gobierno. Otro tema urgente es la reactivación y saneamiento del sistema de salud pública. Es algo en lo que estamos trabajando en este momento contrarreloj. En primer lugar, para cumplir con la etapa de vacunación y el plan de vacunación del gobierno del encuentro, cuya meta es vacunar 9 millones de personas en 100 días, para lo cual invito a la ciudadanía a visitar la página lugarvacunacion.cne.gov.es para que puedan consultar cuál es su lugar de vacunación más cercano y acudan a vacunarse, porque sin vacunación no hay reactivación económica. Señor ministro, ¿se plantea de pronto hacer auditorías a estos proyectos que no han sido concluidos, estos proyectos que han quedado a medias? ¿Qué ha pasado? ¿Se hará exámenes especiales a los mismos? Cada cartera de Estado tiene la potestad de pedir exámenes oficiales especiales a la Contraloría General del Estado para que pueda auditarse la gestión de los anteriores ministros. En el caso particular de la Secretaría que yo represento, hemos solicitado ya a Contraloría un examen especial de la gestión anterior para que poder separar nuestra gestión de todo lo que se hizo anteriormente. ¿Cómo ha estado el tema de la información? Usted en una entrevista en un portal digital hablaba de que no le entregaron toda la información que ustedes como nueva secretaría solicitaron a la anterior administración. ¿Han podido ya conseguir que se les entregue el total de la información? ¿Siguen todavía algunos temas como reservados, ministro? Sí, a pesar de que hubo un proceso de transición que con la ayuda del PNUD que se intentó o se va a institucionalizar, mejor dicho, de ahora al futuro, al menos en mi caso, la Secretaría Nacional de Planificación, no recibí toda la información que hubiese querido, ¿no? Una vez que tomamos oficinas el 24 de mayo, ya nosotros por nuestra cuenta hemos procedido a examinar toda la información interna de la institución y estamos ya revisando todo. En mi caso personal, la Secretaría Nacional de Planificación aprueba los proyectos de inversión del gobierno. Y ahí estamos en este momento revisando alrededor de 600 proyectos que se encuentran activos para poder establecer cuál es el estado de toda esa cartera de proyectos. Sobre todo porque la Secretaría, además de planificar los proyectos, les da seguimiento y evalúa
para ver si efectivamente se cumplen o no las metas del gobierno. Señor ministro, más de 500 actores territoriales de varias zonas, entre ellas la zona 1, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbío, Carchi, pues ya comenzaron a discutir la planificación a través de mesas virtuales de participación. Le quiero preguntar, señor ministro, en el caso específico de pronto para la zona 1, que comprende principalmente a las provincias de Imbabura y Carchi y de Esmeraldas y Sucumbíos, que son fronterizas con Colombia, ¿se tiene previsto algún tema de planificación específica para esta zona o se ha construido un plan para cada una de las zonas del país? Efectivamente, cada zona de planificación está llevando en este momento mesas de trabajo para poder articular la planificación desde el territorio. Hemos articulado alrededor de 33 mesas virtuales de trabajo, dado el contexto de la pandemia que no nos permite hacerlo físicamente, ¿no? Por condiciones de bioseguridad. En estas 33 mesas hemos aglutinado a más de 1000 personas con sus aportes de colectivos y ciudadanos, personas naturales que están contribuyendo a la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, teniendo como marco el plan de gobierno presentado por el presidente electo. A propósito de su plan, señor ministro, ¿cuáles serían los principales hitos que ustedes enfocarían el trabajo de la Secretaría Nacional de Planificación? Bueno, más allá de la Secretaría Nacional de Planificación, el gobierno del encuentro tiene dos ejes bastante marcados, que es el primero, convertir al país en un imán para atraer a inversiones, y para eso se están dando pasos concretos. El día de ayer la Secretaría General de Presidencia nos dio la noticia, la Secretaría Jurídica de Presidencia, perdón, nos dio la noticia de que la Corte Constitucional ya ratificó que no es necesario que el acuerdo de retorno al Centro de Arbitraje CIADI pase por la Asamblea Nacional, lo cual era pieza clave para atraer inversiones, porque los inversionistas necesitan certeza jurídica y ante una posibilidad de disputa con el Estado ecuatoriano necesitan un tercero independiente que pueda dirimir algún problema que exista. La Corte Constitucional ya aprobó el convenio o la adhesión de Ecuador al CIADI, que es un centro de arbitraje internacional, y eso mandó señales claras al mercado internacional diciendo que Ecuador es un país serio que va a respetar los acuerdos y en caso de que exista un inconveniente habrá un tercero imparcial que pueda dirimir los problemas. Eso por un lado. En ese mismo sentido se están dando pasos concretos con el Ministerio de la Producción para en el mes de septiembre u octubre hacer un gran evento internacional donde presentaremos a todos los inversionistas internacionales que así lo quieran nuestras carteras de inversión de proyectos de infraestructura y proyectos productivos, porque estamos conscientes que solo con la inversión privada local e internacional se puede reactivar el país y se crearán los empleos que tanto se necesitan en este momento. Y el otro eje es la protección social. Estamos conscientes de que la crisis sanitaria que estamos atravesando producto de la pandemia hizo que el nivel de pobreza en el Ecuador se incrementara de manera alarmante, para lo cual desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social se está trabajando ya en una propuesta denominada el Bono Prospera. La ministra Montaño está trabajando en esto y la meta es incluir alrededor de 400.000 familias más a nuestra red de protección social, que ya tiene alrededor de 1,5 millones de personas. Nos encontramos con el secretario de Planificación, el secretario nacional de Planificación, Jairón Merchán, con quien estamos dialogando respecto a cuál va a ser la nueva estrategia de construcción del país durante estos 4 años que se vienen en el gobierno de Guillermo Lasso. Otra pregunta que en este momento nos están también realizando a través de las redes sociales, las personas que nos siguen a través de la señal de NTV, es respecto a los temas que dejó pendientes el gobierno. ¿Ustedes van a dar continuidad o van a empezar desde cero, digamos así, con nuevos proyectos para el gobierno nacional? Como te decía al inicio de la entrevista, nosotros tenemos mapeado una cartera de 600 proyectos de inversión públicos que se administran desde el gobierno. En este momento, cada cartera de Estado está decidiendo cuáles son los proyectos que se pueden continuar o empatar con nuestras iniciativas de cara al nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Y
y la idea es que no se haga un borrón y cuenta nueva, ¿no? Hay que aprovechar lo que existe y potencializar lo que puede servir, y lo que no, eventualmente se terminará cerrando, pero no es la intención hacer un borrón y cuenta nueva. Señor ministro, en la zona 1 específicamente tenemos varios lineamientos, varias inquietudes que son parte de la agenda de los gobiernos locales. Entre ellos está pues el tema fronterizo, hablando de la provincia de Carchi, tenemos el problema de movilidad y principalmente de vacunación, como usted ya lo había dicho. Dentro del plan de este gobierno está lograr la meta de las 9 millones de personas. ¿Qué se tiene previsto hacer, por ejemplo, en el tema de frontera y en el tema de movilidad de ingreso de venezolanos y de migrantes al territorio ecuatoriano? Bueno, el Cancillería está trabajando en un plan para establecer protocolos de regularización, legalización y requisitos de entrada al país de personas en situación de movilidad, en este caso en particular de los hermanos venezolanos, de tal manera de que la movilidad de estas personas se haga apegado a la ley. En el tema de vacunación para la zona norte. La vacunación se está llevando a cabo. Tengo entendido que este fin de semana van a llegar 2 millones más de vacunas. En este mes de gestión que tenemos desde la Secretaría Nacional de Planificación, hemos aprobado 3 proyectos de inversión relacionados estrictamente a vacunación. Entre ellos está el proyecto de inversión para conseguir las vacunas de Sinovac, que son 7 millones de vacunas que van a llegar entre este mes y el próximo, y con eso pretendemos llegar a todo el país de manera masiva. Finalmente, ¿cuál ha sido la respuesta, señor ministro, de parte de los actores de las diferentes mesas virtuales? ¿Cómo miran ustedes el panorama participativo dentro de la gobernabilidad, hablando en estos términos, para los próximos 4 años? Bueno, la recepción ha sido realmente positiva. Muestra de eso es que el señor presidente Guillermo Lasso, a los 30 días de su gestión, mantiene una aceptación de alrededor del 80% de aprobación, y esto ha sido solo posible dando muestras claras de la gestión que estamos realizando, y somos optimistas que esto se mantendrá de cara al futuro. ¿Qué va a pasar? Nos hacen también llegar otra pregunta, señor ministro, y ya permítame la última pregunta también. ¿Qué va a pasar con el tema, por ejemplo, usted hablaba de privatización, qué va a pasar con el tema de salud, de educación? ¿Cómo se piensa hacer este tema de la inversión privada, de las concesiones? ¿Se habla de privatizaciones de pronto? Los servicios públicos continuarán siendo públicos. Educación, salud seguirán siendo provistos por el Estado. Existe un plan de inversiones para el sector privado, sobre todo el sector privado internacional, que está enfocado más a la construcción de infraestructura, ¿no? Y sobre todo infraestructura que no existe. Construcción de más carreteras, de infraestructuras grandes como hidroeléctricas, petroleras o temas de telecomunicaciones. Para allá está orientada los planes en los cuales se va a motivar fuertemente la participación del sector privado nacional y sobre todo internacional, que es donde existen los recursos necesarios para poder llevar a cabo estos grandes proyectos de infraestructura, y que al final del día generarán los puestos de trabajo que necesitamos para reactivar la economía. Bueno, también ya para concluir, agradecemos nuevamente la presencia de Jairon Merchán, secretario nacional de Planificación. Como parte de este proceso participativo existe una página web que ha desarrollado la Secretaría. ¿Nos puede hablar un poquito ya en la despedida de cómo pueden ingresar, qué pueden encontrar, cómo pueden también ellos incluirse en estas mesas participativas, señor ministro? Sí, en primer lugar pueden contactarnos en nuestras redes sociales, Planificación EC, son todas nuestras redes sociales. Si alguna persona quiere participar en estas mesas virtuales, lo puede hacer de manera directa por nuestras redes, o pueden hacer sus aportes ciudadanos muy específicos por eje, por objetivo o por política pública, ingresando a la página web encontremonos.planificacion.gov.es. Hasta el momento estamos recibiendo todos los aportes ciudadanos, se están procesando
y van a estar presentes en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, queremos agradecerle, señor ministro, desearle la mejor de las suertes también en su gestión para los próximos 4 años y agradecer la sintonía de las personas que nos siguen a través de ENTV, el canal en línea de Grupo Corporativo El Norte. Gracias a ustedes por el espacio, un saludo y siempre estaremos dispuestos a atender esas inquietudes de esta Secretaría. Muchas gracias.